¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos nuevamente el día de hoy. Eh, Vamos a continuar con el tema que estuvimos platicando la semana pasada, que, bueno, de hecho fue sí, la semana pasada, por supuesto, en el que estábamos hablando de las películas, de las recomendaciones, de las que se nos hacen interesantes y pues obviamente les comentamos por qué nos han gustado o qué es lo que han traído a nuestra mente, nuestros recuerdos, etcétera. Entonces, pues como siempre, dejo que se presente Osvaldo y Roberto. Les cedo la palabra, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Ya nos conocemos, ya tenemos varios programas. Sí, vamos a seguir con este tema, en mi punto de vista un poco peculiar, pero que tiene mucho sentido, sobre todo por lo que estamos pasando en estos momentos. Entonces, un saludo a todos los que nos estén viendo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Roberto, Hola, buenos días, Roberto, y aquí está Jessica, mi esposa. Eh, Les damos la bienvenida otra vez al programa y continuamos con el tema de la vez pasada, que estuvo muy bueno, y vamos a continuar hablando de todo esto de las películas. muchísimas gracias, Roberto. Hace un momento me estaba comentando, Roberto, que ya solamente nos quedan dos programas en el proyecto que empezamos con ustedes y pues básicamente nos quedan dos. Entonces, disfrútenlos, esperamos realmente que hayan sido de provecho para ustedes y ya les avisaremos qué siguiente proyecto viene en puerta. Entonces, vamos a comenzar. Roberto, ¿te gustaría comenzar con alguna película que te... Bueno, no antes, sin antes decirle también saludar a Jessica, buenos días, y a Raquel, que nos está acompañando también el día de hoy. Entonces, Roberto, ¿te gustaría comenzar? ¿Qué película ha sido muy importante para ti o te ha gustado mucho? Ah, bueno, como había mencionado en el programa de la semana pasada, me gustan mucho las de Disney. Siempre me han fascinado las películas de Disney y tienen buenos mensajes y hablamos algunas de esas películas la vez pasada. Eh, y sí, mucho las películas de Disney por los buenos mensajes que han tenido. También me gustan películas también en persona, ¿no? Que son así, que tengan buenos mensajes, que enseñen una muy buena lección, que te dejen pensando. ah, Documentales. Me gusta ver muchos documentales también. Se aprende mucho. He visto mucho de la naturaleza. Esos videos son muy buenos porque pues uno no puede irse a África cada fin de semana o a lugares exóticos para ver el fauna que hay en esas áreas. Pero por medio de la tecnología, que es algo genial, se puede por lo menos apreciar lo que existe, de que alguien ya tomó el tiempo de ir hasta esos lugares, que a veces son muy remotos, a grabar esas escenas extraordinarias de la creación. La verdad me fascinan y los ponen a veces en cámara lenta y uno puede ver todos los detalles de los insectos, de los animales, de cómo, por ejemplo, un león corre o ataca a la presa. Todo eso en detalles es fascinante. Y también el mundo microscópico que han podido filmar. O a veces ponen cuando cómo crecen las plantas y todo, desde la semilla hasta que se convierte en un árbol y lo ponen en cámara rápida. Me fascina también ver eso porque uno ve todo el proceso de la creación y me hace sentir bien um, agradecido de lo que tenemos. Y me encantaría, obviamente, poder estar allí en persona y poder presenciar todas esas cosas, pero sí por lo menos me transporta en mi mente a esos lugares tan hermosos. Sí, ¿no? Muchas veces yo lo he visto como, bueno, yo sé que es una diferencia importante, yo sé que depende mucho de la persona y todo, pero muchas veces yo lo he visto como el mismo o una parte muy similar a cuando lees un libro, de que te transporta a otros lugares, nada más que obviamente pues lo puedes ver, ¿no? O sea, en el caso de los videos, de las películas, de los documentales, estás viendo cosas y en el caso del libro pues se empieza a generar en la imaginación y tu mente llena todos los huecos y hace un trabajo, procesa la información de una manera diferente, pero en esencia lo que estás haciendo es conocer otros lugares,
ya sea en el libro, ya sea reales o ficticios. Bueno, que también ya en las películas, por supuesto, ¿no? O sea, lo que decían del mundo de Avatar. O sea, que es un lugar completamente diferente, completamente con características, fauna, y que lo estamos viendo en las películas, ¿no? Y dices, ah, caray, ya no necesito imaginarlo tanto porque ya me están mostrando cómo es, pero aún así el cerebro le agrega un montón de otras características fascinantes. Estaba viendo, por ejemplo, una atracción que se va a abrir en Disney, o no sé si ya se abrió, creo que ya se abrió, que pusieron como que un lugar donde se estaciona el halcón milenario y toda esa zona hicieron un pequeño pueblo imitando los stages de Star Wars. Y dicen que ahí puede ir las personas disfrazadas de cualquier extraterrestre que quiera. Pero esto está interesante porque no necesariamente es de un extraterrestre que haya salido en las películas, sino cualquier persona puede crear su personaje e ir allí disfrazado de esa forma. Porque algo que yo noté desde la primera película que vi, etcétera, de Star Wars, es que no importa, o sea, hay tanta, dice, pues, bueno, no sé, eso es lo que a mí me transmitió, es tan vasto el universo que tú no sabes si realmente hay un mono, un monstruo, bueno, ni siquiera monstruo, ¿no? Porque aparte todos conviven y todos son, me acuerdo mucho de la banda esa que está tocando en algún momento de la película, que todos son diferentes, extraños, y no es necesario que haya dos iguales, o sea, simplemente todos son, y pues dices, bueno, sí hay veces que aquí en algunos países nos juntamos de todos los países, 20, 30 personas de diferentes países, pues imagínense si estuviéramos en la capacidad universal de juntarnos en un planeta de todos los universos, pues, o sea, cuántas diferencias habría y pues eso nos da muchas posibilidades de imaginar cosas y generar cosas y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante interesante de lo que mencionas y cómo nos acercamos a la cultura de diferentes formas, porque sí es cierto, el hecho de ver películas no necesariamente o no solamente se trata de estarnos divirtiendo, de estar viendo acción, romance, historias de ese tipo, sino también nos genera cultura, nos transmite información que puede ser relevante. Hay algunos de los documentales, el de Cosmos de Carl Sagan, no sé si lo recuerdan, es uno de los documentales que le cambió la vida, la percepción a muchas personas porque logró acercar a lo que no habían podido hacer en ese tiempo, bueno, en muchos tiempos, los libros, logró acercar la cultura, el entendimiento del universo, de las estrellas, del propio planeta, a muchas personas. De hecho, fue muy felicitado en ese aspecto, porque las personas a veces veían, bueno, no leían los libros, y en cambio cuando él lo mostró de esa forma en la que, Se rentaba la película, si no mal recuerdo. de hecho era una serie completa, sí, 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 Bueno, era sí, una las serie películas. completa, y entonces mostraba a él de una manera tan sencilla, tan práctica, tan bonita, toda esa información. Y bueno, obviamente todos los videos que surgieron de National Geographic, que empezaron a meterle, bueno, no sé qué fue primero, la gallina o el huevo, en el aspecto de decir, de si Cosmos marcó esa tendencia de cómo hacer los videos o los documentales, o si National Geographic lo hizo primero, pero por ejemplo, los videos de Jacques Cousteau, de todo lo que hacía, de sus viajes, de los lugares maravillosos que mostraba. Entonces dices, wow, qué interesante. Y aparte, como de la vida real, bueno, yo creo, o eso tal vez yo lo estoy sacando, no sé si es así, pero como de la vida real, de repente se hicieron líneas hacia películas animadas o cosas así, ¿no? Por ejemplo, la de Up, que manejan el explorador, que se va y que busca al animal mítico, y de ahí está todo el trama, y que la verdad desde que yo veía a este cuate se me semejaba mucho, obviamente no la personalidad, no tengo idea, pero se me imaginaba mucho la idea de cómo se narraban las vivencias de Jacques Cousteau. ¿Qué opinas, Osvaldo? Sí, tienes, comparto contigo. Totalmente. Nos da otra perspectiva de lo que podemos hacer. A mí hay una película que me gusta mucho. No sé si sea tan conocida o la hayan visto, que se llama, no recuerdo si en inglés se llama igual, que se llama Tony One, Jack, Black Jack, Ah, sí, en claro. donde, en donde platican, de hecho después me enteré que fue de un hecho verídico, que sí, literal eran estudiantes del MIT que identificaron cómo leer las cartas para el Blackjack y se dedicaron a eso. En la trama
los vuelven un tanto delincuentes. Pero a mí eso me sorprende mucho cómo llegaron de manera inteligente, llegar a vencer ciertos sistemas, tanto de casinos o de prejuicios, que en ningún momento pues, es delincuencia, simplemente descubrieron cómo contar cartas y bueno, pues, si quieres apostar, que ya no es apuesta, ya vas y lo descubrieron. Bueno, no lo descubrieron, lo analizaron. Entonces, eso me gusta mucho porque después pude ver un reportaje que hablaba de esos personajes, de esa película, y lo que comentábamos anteriormente, la ficción supera la realidad. Ganaron mucho más dinero de lo que sale en la película, descubrieron todo un sistema ahí para el conteo de cartas que después ayudó en ciertos temas matemáticos. En efecto, sí eran pues, genios que estaban analizando esta información y después comentan que les fue peor de lo que les sale en la película. Algunos estuvieron detenidos, varias situaciones ahí. Entonces, a pesar de que no es tan conocida o tan relevante, me gustó mucho porque tiene ahí un fondo en donde intervienen muchos factores. Interviene la inteligencia y cuando eres un joven y que te gusta la adrenalina, imagínate que estás en Las Vegas y ganas dinero, empiezas a identificar, pero también estás en la universidad, todos esos momentos que estás viviendo como joven, me gusta mucho esa trama. Ahorita que mencionaste eso de las películas bueno, basadas en hechos reales, de lo que mencionas, este, hay una película de Will Smith que sale con su niño, nada más que no recuerdo el nombre exacto, En busca de la felicidad, creo que se En llama. busca de la felicidad. Sí, es Qué la que hermosa, se comentaba. qué hermosa película, porque también de hecho dicen que al final de la película hay un momento en el que se cruzan la calle con la persona que realmente vivió esta vida. Este, el señor realmente en una oportunidad cambió o sea, tuvo la oportunidad de mostrar a este cuate que resolvió el cubo Rubik en el taxi, que no tenía ni dinero para pagarlo, etcétera, pero que por un instante cambia toda su vida, o se abre una oportunidad que no dice que no fue difícil, ¿no? O sea, de hecho la pasa, o sea, hay momentos en los que dices, no inventes, o sea, le está pateando la vida con todo lo que da, y aparte con su niño, ¿no? Y están sufriendo, están pasándola muy, muy, muy mal. Pero logra hacer ese cambio en su vida que pues ahora resulta que también es multimillonario el señor, etcétera. Y me acordé también otra es la del aviador, que yo también no sabía que había sido, el aviador, no, ay, se me fue el nombre. No, no se llama el aviador, es con Leonardo DiCaprio y Denzel Sí, sí, es el Washington. aviador. Sí, que lo está correteando. Es que creo que en inglés le pusieron un nombre completamente diferente, como Room After Me o algo así, o Alcánzame, algo así. En el No, que, esa es con Tom Hanks. no, 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 Atrápame si no. puedes. Ah, y Tom Hanks lo está correteando a él, ¿no? Sí, Sí, sí es Leonardo cierto. DiCaprio. Bueno, en inglés se llama Catch Me If You Can. Ah, exacto. Sí, sí es Eso cierto, tienes razón. también Esa fue real. película, sí, y aparte, que es súper interesante, porque este cuate estaba viajando a todos lados, como si haciéndose pasar por un capitán, o sea, falsificaba un montón de cosas, y después, cuando lo agarraron, Cheques. lo contrataron, sí, los cheques, lo contrataron y se dedica a verificar documentos y a ver cuáles son las estrategias que están usando los estafadores o los falsificadores para la falsificación de documentos oficiales, para poner ya medidas de seguridad incluso en ciertas cosas de la vestimenta, de los oficiales, ¿cómo se dice? De los uniformes, etcétera, porque pues la verdad es que él fue innovador completamente, o sea, descubrió, como bien dices, todas las características que estaban mal en ese sistema, las logró descifrar y entonces pues ya mejor le pagaron para que él estuviera checando esas cosas y ayudando a validar esta información de seguridad y que no se le fuera tan fácilmente violada. Raquel, ¿te gustaría comentarnos algo? Está en mute. Está el mito. Está en mute. Sí, 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 es que hay muchas películas muy interesantes, o sea, es sin fin. Pero me gustan porque tienen diferentes conceptos, ideas, tramas, dramas y de todo, ¿no? Y también son basadas en libros, ¿no? Que han sido escritos. Por ejemplo, me gustan mucho las de Julio Verne, como por ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días,
La familia Robinson, o Viaje al mundo submarino, y todas esas películas. Es increíble cómo Julio Verne pudo escribir historias en lugares que él nunca pisó ni nunca vio, que los conoció a manera de investigación o de lo que leía. Ni siquiera tenía un internet como el que tenemos ahora. Era solamente buscar en libros, en libros reales, ¿no? Que va al internet o al Google y ya le sale todo, ¿no? Y sin embargo escribían increíbles obras, ¿no? Que luego ya se pusieron al cine y han sido un éxito tremendo. Y de lo que hablabas también eso de En busca de la felicidad, un gran ejemplo de constancia, ¿no? De cómo puede uno venir de la nada a lo mucho si realmente eres constante y haces las cosas que tienes que hacer. El mismo artista hace 7 almas, ¿no? 7 pounds. Ah, buenísima. Bonita de que, ¿no? Escoge a las personas que se merezcan una donación de sus órganos para poder seguir viviendo, y él termina su vida, pero a través de sus donaciones de órganos hace vivir a 7 personas más. Y así él se sentía como que había pagado el error que cometió al haber matado 7 personas en un accidente, ¿no? 7 pounds o 7 almas, ¿no? Y también te puedo decir que el mismo artista hace los papeles de un hombre villano o a veces hace un papel de hombre bueno, entonces, y es el mismo artista, un rato lo admiras y dices, es lo mejor, y otro rato dices, no, este es el villano más grande y me lo quiero ver. Porque si vamos a Will Smith, cuando hace Focus, enfocado, que enseña a robar y estafar, no es nada comparado con la búsqueda de la felicidad, o sea, 2 polos opuestos y el mismo artista, y así un montón de cosas. Pero sí, son películas muy buenas porque te hacen salirte de la realidad un poco, y en las películas siempre hay como historias que tú puedes. Hay unas películas que terminan tan tontas que es un drama de 8 o 2 horas y luego terminan en búscate tú el final, ¿no? Te dejan como en el aire, como que dicen, bueno, imagínate lo que más te convenga, ¿no? O sea, no es una cosa que hay un final bonito ni un final feo. Y te pasas ahí estúpidamente mirando 2 horas de película cuando ni siquiera vas a tener un bonito final. Y papi, yo no nos gustaban los finales trágicos, porque ya la vida de por sí es trágica. Por lo menos buscar un final bonito y decir, bueno, pasó tanta peripecia, pero el final fue bueno. Es lo que le dejan ahí como a como ver que qué más pasa. pasa. Sí, o sea, ni siquiera la acaban, sino que se queda uno como, To be continuo, ¡no! como continúa, como diciendo, ¿qué pasó ahí? Pero Sí. hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay películas estúpidas, hay películas muy buenas, hay películas mediocres, hay películas fantásticas, como todo. La variedad es así, como todos nosotros. Y nuestra vida de por sí podría ser una película. Si tú te pones a escribir la historia de tu vida y cada cual escribiera una historia de su propia vida, sobrepasa todas las pantallas, yo creo. No Serían lo buenas dudo. películas. Sí, por supuesto. Mi mamá escribió un libro y de sus vivencias, de muchas circunstancias de la vida. Y lo estuvimos comentando, ¿no? Que en algún momento podría ser una película fácilmente, pero además de eso, cuando estuvo investigando para hacer su libro, todo estuvo, ella le gusta mucho platicar con la gente y ella me decía que conoció a una persona. Dice, es que si mi libro, si mi vida lo puse en un libro, dice, creo que con ciertas personas, su vida, puedo llenar 3 libros. Dice, es Exacto. impresionante las situaciones que han vivido, que han pasado, que han sufrido, que han gozado. Me contaba una circunstancia de una persona que llegó a Estados Unidos y quería traer a su mamá y quería traer a su hijo, me parece, a su hija, pero resulta que la mami es ciega y entonces que llegó a la frontera y le ayudaron a pasar unos muchachos que le dijeron, nosotros la pasamos. Y que unos muchachos jóvenes la pasaron a la señora, o sea, y que luego para poder llegar a donde estaban, o sea, toda una travesía, una peripecia, pues imagínense, sin los recursos suficientes, entonces tuvieron que buscar todas las formas posibles de hacerlo y lo logran. Entonces, o sea, hay cosas que pensamos que nuevamente, ¿no? La realidad supera muchísimo a la ficción En la ficción. en tantas cosas, en tanto sufrimiento.
como dice Osvaldo, o sea, ya cuando lo narran las personas que lo vieron, pues hay cosas que no se pudieron transmitir tal vez completamente en una película y que fueron superadas tanto en sufrimiento como en cosas hermosas, ¿no? Y el gozo que puede tener alguien cuando logra el éxito o cuando logra estar con la persona que quería o cuando logra salir de la enfermedad o el descanso que trae o la tranquilidad que trae cuando saben que diste todo lo que podías dar y que después la persona se muere. O sea, no sé, existen tantas posibilidades y pues nos muestran nuevos mundos, nuevas formas de pensar o cómo han solucionado también las circunstancias otras personas que realmente no se quedan con la primera opción que se les presentó, sino que dijeron, no, es que esto no tiene que ser solamente de esta manera, a ver, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y genera nuevas opciones y genera nuevos patrones y nuevas formas de hacer las cosas en muchos aspectos. Entonces, la verdad es de que también es un recurso valioso para generar creatividad, para generar nuevas formas de hacer, ¿no? Regreso a esa parte. Angie, ¿tú qué opinas? Coméntanos una de tus películas favoritas, porque tú ya nos dijiste que te fascinan todas. Pues de hecho sí me gustan un montón de películas, pero... Sí, ya me habías dicho que la que no te fascina es Matrix, pero que te ibas a dar permiso de verla. Sí, no he tenido oportunidad todavía, pero ahorita estaba pensando en una que me gusta, que está basada en un libro, la de Orgullo y Prejuicio. Ah, Es que también hay películas muy buenas que están basadas en libros, como Bajo la misma estrella. que esa es mexicana, ¿no? Bueno, es Bárbara Mori, me parece. No, Bajo la misma estrella es igual de un libro. Y hay otra que es ay, se me fue ahorita por decirte este nombre. Yo antes de ti. Ah, sí, de la silla de rueda. Ajá, pero fíjate que el libro me gustó, pero la película no. La verdad es que ese sí fue un churrazo. A mí sí me gustó. No, es que lee el libro, o sea, sí le cambian y Sí, cuando les cambian mucho no me la... claro. Pero, híjole, es que ya te dije, hablar de películas es entrar en detalle, o sea, es que veo tantas, pero En busca de la felicidad sí se me hace una película muy buena. La verdad es que todo lo que vive el cuate al final se hace súper millonario, pero le costó muchísimo. O sea, me acuerdo cuando se le escapa el taxi porque no tenía para pagarle. Cuando deja encargado su aparato afuera de la entrevista. Ajá. Cuando va a la entrevista, cuando lo detienen y va a la entrevista para el empleo con pues mal vestido, con playerita y así todo porque sale de prisión y va corriendo a la entrevista, incluso va manchado de pintura porque estaba pintando su departamento. O sea, no manches, vive cosas bien complicadas el cuate pero al final logra lo que pretendía. Exacto. Pues es que la de Orgullo y Prejuicio me gusta porque pues al final es una novela romántica y así, ay, qué bonito el amor, ¿no? A mí me gustó más la versión de Orgullo y Prejuicio Zombie. Esta no la he visto. Bueno, digamos que cambia un poco el trama. Sí, ¿sabes también cuál me gusta? La de La caída de la Casa Blanca, esa de acción acá, los balazos y toda la onda, ¿no? Rocky son de mis favoritas. Las de Rocky son de mis favoritas. O sea, pobre cuate siempre termina súper amolado de la cara, le ponen unas buenas golpizas, pero pero bueno, ¿no? Triunfa. Al final la idea es ganar. Es que, Bueno, ay, la no. idea, la idea ahí es como de el esfuerzo que conlleva la victoria, ¿no? Ajá, Los exacto. pasos, está muy, muy buena. Y aparte los entrenamientos que también los rivales tienen, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cómo se quedó en mi imagen en la cabeza de Draco, el ruso. Drago el ruso. Iván O sea, Drago. así es cierto. Entonces, no inventen, o sea, qué entrenamiento tan pesado, que, o sea, dices, wow, ¿no? Y obviamente también el que tiene Rocky, ¿no? Pero dices, de aparte, cómo meten toda esa emoción en el aspecto de que empiezan apoyando todos a Iván,
y ya que empieza la película, ven el sufrimiento, ven las ganas que le echa Rocky y terminan apoyando a Rocky, ¿no? Y todos así de, ¡ah, qué padre, qué emoción! Fíjate que esa tiene un tema, un matiz político, porque Sí. era el Cuando tema la de perestroika, ¿no? la Guerra Fría, ajá. La Guerra Fría, todo el tema del muro de Berlín, en donde que el americano, el ruso es muy fuerte, pero el americano le echa muchas ganas. Tiene todo, hay todo un trasfondo ahí político muy interesante, justo en en esa película en específico. Obviamente tiene la parte motivacional y de desarrollo y vamos a esforzarnos y a prepararnos, pero toca ahí temas muy, muy interesantes políticos. Sí, 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 por es supuesto. cierto. Sobre todo por la época en la que se filmó y se estrenó, obviamente. Una película que ahorita me acordé que me fascina, es muy buena, que, no sé cómo se llama en inglés, pero es Mi encuentro conmigo, con Con este, Bruce con Con Willis. Bruce Bruce. Willis, buenísima. Esa película, cuando la vi la primera vez, yo dije, ay, qué rara película, a ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo esto? Pero, bueno, eso fue durante el proceso, ¿no? Que la estaba viendo y yo dije, a ver, ¿cómo estuvo esto? Y de repente, le entiendo así a la película de golpe y dije, wow, qué hermosa película. O sea, imagínense que un día abren su casa, le tocan la puerta de su casa y llega un niño y son ustedes cuando eran pequeños, que tienen, creo que el niño como 10 años o 9 años. Y en ese momento, Aparte, fíjate, o sea, te da la oportunidad de reescribirte, de reescribir tu vida, de que lo que habías pensado o deseado de niño, lo logres de grande, porque todo lo que él había planeado de niño, lo de su perro, lo de ser aviador y cosas así, ya lo había perdido. Y llega el ese, niño, ¿no? Y le empieza a hablar al perro, ¿no? Chester, 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 y luego le dice, ¿qué? ¿No tenemos perro? No, no soy aviador, no tengo familia, soy un fracasado. O sea, eso está genial, oh, ¿eh? oh, Dios mío, soy un fracasado, sí, es genial. Exacto, ese era mi punto, de que le hace recordar las cosas que eran importantes para él. Entonces, se vuelve gracioso, y él dices, bueno, y después, como tú dices, le dio la oportunidad de recordar las cosas importantes y que tiene la oportunidad de hacerlo. O sea, no es de que, ya estoy tan viejo que ya no puedo hacerlo, ya estoy tan cansado que no puedo hacerlo, ya estoy sin recursos que no puedo hacerlo. No, él decide cambiarlo y otra vez retoma esos sueños y ya se ve la imagen de las imágenes finales en las que tiene su avión, bueno, que se presentan incluso, ¿no? Y tiene su avión y tiene su perro, Chester. Fíjate ahí cómo retomar las cosas importantes de la vida. En teoría, o bueno, no, más bien en la ficción, él es exitoso, como a lo mejor ahorita nos pareciera alguien. De hecho, sale con un Porsche, con un departamento, a mi punto de vista, muy, muy, muy bonito, muy padre, con su propio empleo, su empresa, su negocio. A la visión de alguien mayor, es exitoso y nos Por vamos supuesto. perdiendo. Cuando él retoma esa parte y dice, bueno, no, es que yo no quería esto, yo quería un perro, yo quería no tengo novia, no tengo mi avión, no hago esto, y él se vuelve a las bases, a los orígenes, que yo creo que es muy importante para que todos lo podamos volver a hacer. A veces nos enfocamos o nos envolvemos tanto en la misma sociedad. Obviamente debemos de cumplir ciertos estándares, eso es obvio, ¿no? No podemos vivir en la imaginación o en la realidad que tenemos de niños, pero sí podemos cumplir los sueños que teníamos de niños. Entonces, ahí es cuando se retoma o se da cuenta de que, oye, es cierto, yo no estoy siendo feliz. De hecho, él es muy malhumorado al principio. Así, ¿sabes qué? Yo no estoy siendo feliz porque no estoy cumpliendo lo que quiero. Ya hice lo que me dice la sociedad. De hecho, inclusive se lleva mal con su papá, con su familia en general. Dice, ya estoy cumpliendo con lo que me dice o me dicta la sociedad. Pero después me doy cuenta que no es lo que específicamente necesito o De hecho, es quiero. consultor de imagen, ¿no? Me Consultor de fascina imagen y demás. que le dice, hoy te sientes, hoy no estás muy bien, ¿verdad? Necesitas un poco de seguridad. ¿Por qué lo dices? Porque te pusiste la corbata amarilla. Ajá, 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 o sea, cosas. Bueno, es que hasta me tengo que preocupar de qué color de la corbata, etcétera, etcétera.
Son situaciones que debemos de analizar y eso está muy, muy, muy bonito, el regresar a las bases, a los orígenes. ¿Qué me hace feliz? Un perro. Él quería un perro. Decía, no tengo perro, tengo una... Oye, pero pues es que tengo un departamento, aquí no puede estar un perro. Ah, pues entonces no quiero nada, ¿no? Pues entonces somos unos fracasados. Es muy bonito ese matiz que se le da a la película. E incluso al principio cree que el niño está ahí porque él tiene que ayudarle, ¿no? Y después se da cuenta que no es así, que él era el que necesitaba ayuda. La ayuda, en Entonces, efecto. muchas veces se menosprecia Es, lo que queríamos realmente. es lo que comentábamos un poquito la vez anterior, esa especie de Pepe Grillo que te tiene que hablar a la cabeza para decir, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que debes de ubicar. Exacto. También, ahorita me estaba acordando de una película, yo que les comentaba que las películas de amor no soy mega fan, o sea, las veo, pero la tengo que terminar de ver porque si no estoy estresado todo el tiempo. Me programan de una manera así de, demonios, ya tengo que regresar para poder saber qué pasó. Y me acordé de una que de verdad me generó un conflicto fuerte. La de un ángel enamorado, ¿la vieron? City of Angels. No me Con Nicolas gustó. Cage. Con Nicolas Cage. Es lo mismo. O sea, bueno, Meg no sé, Ryan. Meg Ryan. O sea, me hizo sufrir esa película. Dije, no puede ser. O sea, este cuate tanto que hizo, ¿para qué esta se muere en un momento? No. Y lo peor de todo es de que su justificación y todo así, yo dije, ay, no puede ser. O sea, esa fue una película que sufrí en lugar de disfrutar, definitivamente. Eso es lo que te pasa, ¿verdad? Sufres más en las de amor que en las de terror. Totalmente, o sea, puedo ver la matanza zombie, por ejemplo, me gustan mucho las de Robert Rodríguez, que sale sangre así como si fueran chorros de sangre, así la de Planet Terror, la de Proof of Life, la de, no sé, hay muchísimas, ¿no? Que salen así extremas, las de Tarantino, Kill Bill, puedo ver todo eso sin ningún tipo de estrés, al contrario, está bueno, qué bien efecto, qué suave, las disfruto, pero pongo una de amor y en lugar de que me relaje, termino así de, ah, ah, no puede ser. Este, hay una película de las clásicas, decía esta Raquel, mencionaba películas muy bonitas que se han generado, porque obviamente esto, digo, hemos hablado de muchas películas actuales, sí, donde no hace tanto tiempo, pero me acordé de clásicos, como El Ciudadano Kane, qué excelente película, una visión del negocio, de un hombre, de cómo fue multimillonario, de cómo hizo un imperio de comunicaciones, de qué pasó cuando él muere y deja también así muchísimas cosas, que mandó construir un palacio más, en esa película obviamente, que muchos lo compararon con la vida de DuPont. Entonces, es muy interesante esa película, es buenísima. También me acordé de la de Casablanca. ¿Sí la llegaron a ver? Son clásicos, que de hecho, hay veces que uno ni siquiera sabe por qué se acuerda de cierto tono, de la canción de la película de Casablanca que es buenísima, bueno, el soundtrack, ¿no? Por decirlo de esa manera, es buenísimo. Y yo lo ponen, bueno, creo que también ese es otro tema, ¿no? Los soundtracks que envuelven a las películas. Hay algunas soundtracks que automáticamente escuchas la canción, ¡pum! Una básica, o sea, Pretty Woman. Titanic. Titanic, ajá, exacto. O sea, Pretty Woman, Titanic, ¿cuál otra les gusta? Digo, los de Massive Attack. Shrek. ¿Cuál? ¡Ah, Shrek. claro! O sea, hay niños que les ponen la de Aleluya y dicen, es la canción de Shrek. Oh, my God. Exactamente. La de Tiempos Violentos para cuando bailan el twist, también, no inventen, o sea, la música nos transporta a la película, a la escena, y de hecho, ya el desligarlo conlleva un esfuerzo. Dices, Thriller. O sea, las coreografías que trae, o sea, las personas que estuvieron en ese momento, que disfrutaron cuando se lanzó, que era el boom, ya me imagino una discoteca llena de personas bailando Thriller, ha de haber sido impresionante y divertido, ¿no? Entonces,
Creo que también es otro elemento muy importante de las películas. Esa parte de la banda sonora, de la música que le ponen, ya está unido de por vida y si tuvo el efecto deseado, nos va a llevar a la película automáticamente. Roberto. Es muy interesante cómo, bueno, y lo habíamos mencionado antes, de cómo estudian, ¿no? Cómo hacer esas películas. No las hacen así nomás por así, sino que estudian muy bien cómo funciona el cerebro, cómo captivar la atención de la gente, cómo hacer que después de que la persona vea la película se le quede o quiera volver a verla o quiera seguir viendo películas de la persona, de ese productor. Y me lleva a la parte del cerebro y las neuronas y todo ese aspecto de cosas, de cómo nosotros podemos ser influenciados por las cosas exteriores que nos rodean y las cosas que vemos, ¿verdad? Y cómo, si nosotros somos conscientes, podemos aprovechar ese poder que tenemos para poder ayudar a nuestro cerebro a llenarse de cosas que realmente le ayuden a que podamos tener más control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro uh, autodiálogo que nos hacemos cuando estamos solos, ¿no? Cuando no estamos hablando con alguien y todo, sino cuando nos estamos hablando con nosotros mismos. A crear esos anclajes que nos ayuden si estamos pasando por un momento difícil o un momento triste, que podamos regresar a una memoria que nos trae gratitud, que nos trae amor, que nos trae felicidad y que nos ayude a salir de ese momento quizás actual que puede perjudicarnos, ¿no? Y eso yo creo que también es algo muy importante. Ahora estamos hablando de cómo, y cuando ahorita que estoy escuchándoles hablar tantas películas, no estoy allí con ustedes en el mismo cuarto, pero se siente la emoción que traen cuando hablan de esas películas. Es algo fascinante, muy interesante poder ver eso, ¿no? Cuando Angie habla de las películas, cómo se le nota en su voz la emoción de, no, esa sí me gusta, no, esa no. O sea, o tú, Nacho, Osvaldo, incluso yo cuando hablo de lo de Disney o de las películas de la naturaleza y todo eso que me gusta, es muy interesante. O mi mamá, ¿no? Que menciona esas películas de, pues ya de los tiempos de ella, ¿no? En los tiempos, sí, 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 porque usted me mencionaba que leía esos libros, que mi abuelo tenía esa colección de esos libros y luego los pasaron a películas y fue algo muy, muy interesante cómo iban ese progreso, ¿no? Que se tenía de libros a película y cómo más y más iban utilizando los sentidos del ser humano para poder transmitir el mensaje o el que se quede conectado con esa película. Entonces, eso me parece muy interesante y quizás ustedes puedan expandir un poco más en la parte neurológica del cerebro, ¿no? De cómo estas cosas pueden influenciar y cómo podemos nosotros ser conscientes y entender, ¿no? De que sí, esa es una película, pero si tiene ese efecto en nosotros, ¿cómo nosotros podemos ejercer ese mismo poder en nosotros mismos conscientemente y mandar esos mensajes al subconsciente para que nos ayuden a tener mejor control de nuestras emociones? Y de esa manera nosotros tener más razonamiento, ¿no? Poder razonar mejor en las diferentes situaciones que se nos presentan. Fíjate, Roberto, ahí me Pues, gustaría comentar. Nacho, si vamos hablando ahorita de películas y cómo ha pasado la evolución, digamos que en los tiempos de antes, ¿te acuerdas que eran solo obras de teatro? No había la cinematografía, ¿no es cierto? Era irse a un salón y buscar un tema, de cualquier tema que se les ocurriera, de lo que querían decir, político o algo, y luego lo ponían en una obra de teatro, a vestir actores en vivo, ¿no? Luego ya vinieron las películas mudas, como hablé en el otro programa, y luego ya vino el cine, ¿no? Donde la gente se podría reunir
Y después no vino solo el cine, ya vino la televisión a tu casa con todos los colores y podías estar sentado mirando la película dentro de tu casa. Y luego venía este Blockbuster, creo, donde tú rentabas una película y podías ir, o te ibas a las piratas esas que mucha gente compra por dólar, la película que ni siquiera salía a estreno, ya estabas comprando por dólar la tonterosa película, ¿no? Digamos, la piratería que había. Que se veía filmada en el cine. Sí, y todo, Con y un después celular viene antiguo. Netflix, ¿no? Que salvó la pandemia, porque todos clavados con Netflix de alguna manera, porque ahí es, almuerzas, Netflix, vas a la merienda, Netflix, o sea, así es casi todo. Si no tienes una disciplina, vas directo a Netflix, ¿no? Y no solamente eso, que ya no estás viendo en tu casa, ahí sentado en tu sala, ya va el teléfono directamente, o sea que vas cargando el cine en tu bolsillo, porque tú puedes poner la aplicación y ahí sacas la película que quieres y mientras estás en un lugar esperando tus audífonos y la película contigo, ¿no? O sea, mira cómo el tiempo ha ido evolucionando desde antes hasta ahora. Ha habido un cambio pero increíble. Y otra de las cosas que a mí me gustan es en los dibujos animados porque hacen cosas imposibles, ¿no? Pero ahora con la tecnología ya también hacen las mismas cosas imposibles, pero en persona y en la vida como real, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando a una persona no le gusta leer una historia, se le hace tan fácil ver una película y aprendes la misma historia. Si vamos a las películas de la Biblia, el Dios de la creación, o Moisés, o el Ruth, y todos los temas de la Biblia están basados en películas, tanto en persona como en dibujos animados. Y claro que le meten el drama, ¿no? Y le meten un poco de cosas extras, porque si no es como que las películas tienen el objetivo de mantenerte mirando la pantalla. Por eso meten tanto drama, ¿no? O sea, como que exageran y ponen y aumentan, pero en el fondo... Dramatizan, sí, claro. Dramatizan, exactamente. Pero es muy interesante porque aquí no se le queda algo que ha visto. A todos, a todos. Así lo veas por una sola vez, se te queda. Y si te gustó, la viste la segunda vez, le encuentras como más sentido. Pero es increíble cómo la tecnología está ahora. No sé cuál sea el siguiente paso al futuro, pero es muy interesante eso. Muchísimas gracias, Raquel. Osvaldo, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, retomando un poquito lo que dice Roberto y conjuntando con lo de Raquel. En efecto, Roberto, se va por el tema de las emociones, adrenalina, etcétera, situaciones que hacen que nos atrapen, pero esto es algo muy peligroso, también. ¿Por qué? Porque vemos situaciones positivas y negativas. No me gusta tocar tanto estas situaciones, pero la verdad es que son reales. Hubo toda una propaganda política, inclusive de películas y demás, nazis, que crearon o que impulsaron una guerra, o a personas que se involucraron en una guerra. Le lavaron el Actualmente, cerebro a las personas por, utilizando propaganda, por por medio de supuesto. películas, por medio de películas. Aquí en México, desafortunadamente, se da un efecto en donde sucede algo similar. No en tanto de una guerra, pero hay muchas series que se han desarrollado, si no películas como tal, que sí sí existen, pero series y demás que enaltecen el tema del narcotráfico, de la violencia, de la matanza, de la buena vida a base de los delitos y pues, la verdad son situaciones que no aportan, no ayudan a una sociedad, a un país. Y de hecho eso ya lo vimos a nivel mundial, ¿no? Ya se vivieron varias guerras en donde se comprueba eso. Entonces sí, como comentas Roberto, tiene un efecto mental. Se desarrolla parte de la adrenalina en donde tú quieres empezar esto. Yo estoy seguro, tú lo viviste, tú estuviste en la Fuerza Armada. No es como te lo platican en las películas, pero si tú ves una película, dices, yo quiero, yo voy a luchar, yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pues hay ciertas maneras ahí de mentirle un poquito al cerebro. Comentabas también la vez anterior, no recuerdo si el anterior o en otro programa, en donde a ti te gritaban y decías, es que no, yo no lo entiendo este tipo. Pero hay otras personas que reaccionan diferente. Entonces sí se maneja esa parte, obviamente,
De hecho, toda la psicología y psicometría normalmente viene de temas de guerra. De ahí se han desarrollado y de ahí se han implementado a temas laborales, para niños, etcétera, etcétera. Pero todo nace de temas en situaciones de guerra. Y en efecto, sí hay que tener mucho cuidado. Se puede ir de un lado por el tema feliz y motivacional y todos hacemos las cosas bien, o por el lado contrario, ¿no? Entonces, voy a analizarlo ahí. Mira, quiero, por favor, muchas gracias, Osvaldo. Voy a retomar el punto que comentaba ahorita Roberto, y es de la siguiente forma. A ver, ¿cómo funciona el cerebro cuando nosotros lo exponemos a la información? Vamos a hablar en este caso de las películas. Primero, el cerebro tiene la característica de seguir la información, de buscar la información. Entonces, cuando nosotros estamos mostrándole una película, el cerebro está imaginándose la situación, aparte de que la está viendo, la está filtrando. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aparte de nuestra realidad, no de lo que estamos viendo o de lo que todos los demás ven, sino, ¿qué es lo que sucede? Una persona que está expuesta a la violencia en la familia, vamos a vernos ese punto, que está expuesto a que su padre sea golpeador, a que su madre sea golpeadora, a que lo lastiman, a que lo ofenden, a que esté en un ambiente violento. Si ve una película en la cual se retrata o se vive una situación similar, esta persona, su cerebro va a decir, ah, entonces es normal lo que estoy viviendo. Ah, no está del nabo. Ah, o sea, fíjense cómo cambia. En cambio, una persona que no está acostumbrado a esto, ah, bueno, pero también dependiendo del desenlace de la película, la persona puede estar teniendo información que le va a decir, ah, no era tan normal, porque mira, hay personas que lo están ayudando, hay personas que lo quieren sacar, hay personas que están, que les llevaron los policías, hoy, pero detuvieron a su mamá y a su papá y lo están dejando solo. ¿Sí me explico? O sea, se empiezan a abrir rutas que no sabemos hacia dónde van a ir. ¿Por qué? Porque la persona tiene una realidad diferente. Bueno, todos tenemos realidades diferentes, pero me refiero a, tiene vivencias diferentes. Ahora, en explicación cerebral en muchos aspectos es lo siguiente. Cuando está llegando la información de la película que estamos viendo, el cerebro no distingue si es real o no. Eso también sucede con los videojuegos. Pero ahí entra otro elemento muy importante, el significado que aprendemos a darles. El cerebro enmarca todo lo que estamos viviendo. Le pone un marco de referencia. Si nosotros, ese ejemplo es muy sencillo. Piensen en este momento, recuerden un momento, en este momento, algo que haya sido muy feliz, un momento muy feliz de su vida. Ya lo tienen, ¿verdad? En su cabeza. Ah, bueno, ¿por qué? Porque ustedes decidieron en su vida, cuando vivieron esa experiencia, que ese era el marco con el que lo iban a encontrar. O sea, esa experiencia la bautizaron con ese marco, felicidad. Entonces, cuando su cerebro hace la búsqueda de un momento feliz, saca ese cuadrito y dice, ah, aquí está tu momento feliz, ten, disfrútalo. Y cuando nosotros pensamos más en ese momento feliz, es como si viéramos una película. Denle la instrucción a su cerebro de recordar ese momento feliz y que lo reproduzca. Corren representaciones. Entonces, ahí hay dos elementos fundamentales. ¿Cómo recordamos una película? Exactamente con la misma situación. Le ponemos un marco y además la podemos reproducir. Los puntos que se nos quedaron más marcados. Porque aparte, el cerebro es tan inteligente que dice, pues no todo lo de la película me fascinó, voy a guardar algunos puntos, eso es a nivel consciente obviamente, ¿no? Voy a guardar los puntos más relevantes, bueno, y también son los puntos inconscientes, también, obviamente, porque a nivel inconsciente seguramente recordamos toda la película, ¿eh? Aclaro, o sea, por eso lo delimito. Entonces, le pone ciertas características, a ver qué fue lo que más me gustó, qué es lo que sucedió. Si en la película, fíjense, si cuando estaban viendo la película alguien les tiró las palomitas o les tiró el refresco en ese momento, ahí se generó un ancla, se generó algo que va a hacer que sea muy fácil que recuerden esa película porque les tiraron el refresco, porque el de atrás les pateó el asiento, porque, o sea, todos esos elementos ayudan a que se tenga ese contexto. Pero bueno, ahora retomando la película, si en la película nosotros identificamos algo que nos marcó, algo que encontramos una similitud impresionante con algo que estábamos viviendo en ese momento, también nos generó una relación con esa película, también nos generó un ancla, perdón.
Puede haber sido a veces una frase que dices, wow, es que eso me lo dijeron a mí en este momento, porque esa película parece que le hicieron para lo que me está sucediendo en este momento. La decisión que estoy tomando, en esa película está la respuesta. Ese sufrimiento que estoy pasando, lo están retratando en ese momento. Yo he escuchado muchas veces. Por eso tanto, perdón Nacho que te interrumpe, las películas de amor, pues obviamente todas relaciones interpersonales, por eso Exacto, son tan marcadas. porque para mí, por ejemplo, es cuando yo veo a las personas viviendo situaciones que estoy acostumbrado a ver, eso me genera ese estrés porque quiero que terminen bien y porque aparte no les puedo ayudar. Suena raro, yo sé, pero no es por payasada. O sea, llega la persona a veces a una sesión o algo, hablo con ellos y me cuentan sus situaciones, lo que quieren mejorar. Y dices, bueno, le voy a ayudar a que con sus respuestas salga y todo. Pero en la película yo me quedo con la duda, me quedo con la esperanza de que cambien, pero lo veo real porque es a lo que yo estoy acostumbrado a ver. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, cuando enmarco, por eso lo comento tanto, o sea, cuando enmarco yo una película de zombies, yo lo enmarco con la parte diversión, es imaginación, es una situación ficticia. Yo, Nacho, decido hacerlo así. Porque imagínense, o sea, si yo lo trajera, pero ¿qué pasa? Que por eso le ponen las clasificaciones. Porque también para los niños puede ser complicado que le digan a su cerebro todavía de manera consciente qué es lo que hacen. Luego, dice, es que son de cartón o son de mentiritas. Ah, bueno, qué bueno, están aprendiendo a ponerles ese marco, pero si todavía no tienen esa posibilidad, les cuesta trabajo, por eso sueñan feo, porque su cerebro les trae esas imágenes porque relaciona la noche con que sale el monstruo feo, porque sale el zombie, porque sale la sangre, porque entonces todos, ¿por qué? Pues todo lo relacionamos. Nuestro cerebro sigue direcciones, hace círculos, nos va a estar mostrando lo que más nos estamos resistiendo, más está persistiendo, está haciendo círculos sobre la información que recibió, aparte es información nueva, aparte son cosas que no conozco y bueno, lo estoy conociendo y entonces empiezo a seguir direcciones, mi cerebro empieza a escarbar más y genera historias nuevas. O sea, ¿cuántas veces nos han despertado y dicen, wow, qué más loco tuve? O sea, me aventé la parte 3, 4, 5, 6 y 7 de Jurassic Park que ni siquiera han creado. O sea, ¿por qué? Porque el cerebro está creando, te da más ideas de lo que estás metiendo. Entonces, ahorita que tú comentabas esa parte del contexto mental que conlleva las películas. Sí, nosotros somos responsables de la información que le estamos metiendo a nuestro cerebro. Si sabemos que hay algo que no nos gusta meterle, entonces, una de dos, si lo vamos a hacer porque queremos acompañar a alguien, etcétera, entonces hay que cambiar el marco, como les digo. Piensen, voy a ver una película de zombies o de extraterrestres, pero voy a divertirme, voy a comer palomitas, voy a tomar mi bebida, voy a estar con la persona que quiero estar y voy a platicar con él y luego voy a comentar y voy a hacer bromas de esa película. Entonces, cámbiale ese marco de referencia que estás teniendo de la película. Si es si es algo que tú disfrutas mucho y todo, entonces dale el permiso a tu cerebro de voy a relajarme, voy a divertirme, voy a disfrutar el soundtrack. Por ejemplo, oye, la película de Escuadrón Suicida, oigan, el soundtrack a mí me fascinó. Digo, la película a mí me gustó, se me hizo entretenida, me divirtió, pasó el tiempo, pero el soundtrack a mí me atrapó. Entonces, ¿por qué? Porque casualmente inicia casi con una de las películas, con una de las canciones que más me gustan, que es viejísima, de los Animals, ¿no? La Casa del Sol Naciente. Entonces, esa es la parte psicológica que conlleva o la forma en la que el cerebro lo recibe. A los niños, por eso, no es muy suave el ponerles películas ya de mucha violencia. ¿Por qué? Porque puede invitarlos a intentarlo. Porque puede caer en que si ven muchas, su cerebro lo ve como una situación normal. Y entonces, cuando estén en una situación similar en la vida, van a actuar o van a tener una referencia de que actuaron de una manera violenta. Ese es el riesgo que se corre. Si los marcos no se ponen correctamente, si no se les va ayudando a que estructuren con fundamentos firmes, a ver, moralmente, éticamente, esto no se debe de hacer. O sea, no porque tú veas en la pantalla que alguien está golpeando a una mujer, que alguien está robando un carro, que alguien está consumiendo drogas, eso no quiere decir que eso es bueno o que tú lo debes de hacer. Tú eres el que controla tus decisiones. Esa información tiene que tenerla bien desde su familia, desde su forma de crecer.
porque si no, se vuelve o entra en la parte normal de su vida y entonces lo puede replicar. Es normal estar incluso en la cárcel. O sea, hay películas que dicen, no, pues es que toda su vida ha estado en la cárcel. Y no digo que sea por una situación justa o injusta, pero toda su vida estuvo en la cárcel, entonces esa información se va quedando, pues hay personas que toda la vida viven en la cárcel, entonces es normal. A ver, no, se tiene que tener una responsabilidad del consumo de la información. Eso es todo. Esa responsabilidad nos conlleva a tomar buenas decisiones y a disfrutar para lo que están hechas las cosas. Esa es la sugerencia desde la parte mental de las películas. Fíjate, Nacho, que comentas algo muy importante porque lo enfocaste mucho en la parte de los niños, pero ¿qué crees? Yo lo he visto también en la parte de los adultos. Claro, por Que supuesto. no lo identifican, ¿eh? No lo identifican y hay muchas situaciones, muchos problemas. Y otra situación, me gustó mucho eso que comentaste, de darle el significado y otra vez volvemos a hacer las cosas de manera consciente. Dices, voy a ver una película de miedo, bueno, ¿qué es lo que quiero sentir? Quiero sentir, quiero abrazarme con mi pareja, quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero identificar que atrás hay todo un escenario que está funcionando así, ok, quiero ver una película de risa, ¿qué quiero? Pues voy a divertirme, entonces sí, me pido mis palomitas, mi refresco o mi cerveza, o lo que me guste, pero ese punto de identificar qué es lo que quiero de esa película es bueno. Quiero ver, a mí yo les comento, quiero ver El Soldado Ryan, bueno, Saving Private Ryan, saludando al Soldado Ryan, pues sabes qué, ok, quiero inmiscuirme, quiero pensar qué fue lo que pasó, qué vivieron esas personas, cómo, qué es lo que quiero de cada una de las películas y así se disfrutan mucho más. Entonces me gustó mucho ese comentario que dijiste de analizar, y esto no solo a las películas, sino a todo, ¿no? Todo lo que hacemos ya lo hemos repetido muchas veces, en donde, a ver, identificar qué quiero y cómo lo quiero. Y eso te permite, las películas pueden ser un muy buen ejercicio para decir, ok, quiero disfrutarla, hoy va a ser de terror, bien, me pido una pizza, apago todas las luces, le subo al volumen, ¿para qué? Para disfrutar la experiencia. Después ya soy consciente de que, bueno, es una película, ¿ok? Pero en el momento la disfruté. Lo mismo con cualquier tipo de serie, película, etc. Y eso transportarlo también a la vida real. Oye, estoy viviendo esta situación, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Tomo lo mejor y sigo. Ahorita tengo esta situación, este problema, bien, ¿cómo lo resuelvo? Va, sigue. Entonces, las películas pueden ser un muy buen ejercicio mental para desarrollar este tipo de procesos mentales. De hecho, algo muy importante. Muchas veces lo que no nos gusta ver en la pantalla es porque nos recuerda anclas, nos recuerda O porque lo estamos pasando en la vida real. Sí, claro, y nos recuerda situaciones que vivimos y los está comparando nuestro subconsciente. O sea, puede ser que un ejemplo, o sea, tal vez a mí no me gustan las películas porque a mí me ha estresado una situación así en mi vida. Las películas románticas, ¿no? Así de, es que yo le estaba llamando y no me contestó y no sé, y no pude verla, no tengo ni idea. Pero son situaciones que nos está mostrando, o sea, es como el reflejo de una realidad que no nos gustó o que nos trae un sentimiento desagradable que experimentamos cuando estábamos incluso niños, jóvenes, y por eso estamos generando esa resistencia. Entonces, sí, el contexto que tiene mentalmente es impresionante. Roberto, ¿qué opinas? Me parece muy, muy interesante las respuestas que han dado y sí contestan la pregunta que tenía de cómo uno, a pesar de que ve esas cosas, uno puede todavía reestructurar la asociación que se está creando en el cerebro, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Eso no significa que uno pues se va a exponer a todo, ¿no? Hay que tener conciencia de lo que uno ve porque es tiempo
que uno está intercambiando por una actividad y debemos de ser conscientes de que nuestro tiempo es valioso. Eso es importante, pero también eh, es muy interesante cómo todo esto funciona y por eso es que hacía esta pregunta. Porque, por ejemplo, a mí, yo lo mencioné en el programa pasado, no me gustan las películas de miedo, las de terror y cosas así, no, la verdad que no. Y por más que yo trate de decirme a mí mismo, no, solamente es una película. No, si ya la veo, yo ya me quedo esta semana pensando que el monstruo ya me está jalando la pata cuando estoy durmiendo o qué sé yo, o está debajo de la cama, todo eso. No sé, quizás es a lo mejor porque cuando era niño algo pasó, quizás tenía miedo, quizás, no sé, me causa curiosidad, ¿no? También es la capacidad creativa que tengas, porque también si tienes una Bueno. imaginación muy activa, también eso te conlleva a lo que yo te decía, a generar un montón de secuelas, imaginarte que el monstruo es 10 veces más grande de lo que te lo pusieron en tu imaginación, porque aparte, acuérdense que el cerebro agranda la experiencia, o sea, si nosotros nos recordamos un momento feliz, el cerebro lo está haciendo más feliz de lo que tal vez pudo ser. Vamos a suponer, el día en que te dijo que sí, Jessica, ese momento, ¿cómo pudo haber pasado? Pues terminó siendo en un sí acepto, vamos a suponerlo. Pero fue tanta la emoción y el gusto que te dio que tal vez tú lo recuerdas y recuerdas que te gritó, sí acepto, mi amor, mi vida, mi cielo, te amo, te adoro. Y eso tal vez, si vieras un video de ese momento, tal vez no pasó así, pero el cerebro lo amplificó. Y lo mismo sucede con las emociones negativas. Entonces, Fíjate, por eso, los marcos de referencia, la creatividad, la imaginación, son recursos que utiliza el cerebro de una manera magistral para hacernos recordar las cosas de una manera más impactante. Acuérdense que la emoción es solamente un instante y el sentimiento es el recuerdo de esa emoción. Y entonces no se vive con la misma intensidad, pero buscando el recordarlo, se le ponen más. Yo le digo que el cerebro adorna perfectamente el contexto de esa manera. Tengo que moverme un momento. Regreso enseguida con ustedes. Por favor, sigan. Ya. sí, yo continúo. Muy Fíjate, interesante Roberto, esto. Muy interesante. Yo creo que es eso lo que me pasa. Soy muy creativo y por eso es que continúo la película después de verla. ¿cuándo has visto un monstruo? Llámale como le quieras llamar al monstruo, que mate a alguien o que lastime a alguien. ¿Cuándo has visto un monstruo que lastime a alguien? La verdad, no, nunca. No, nadie. Si a mí me dices, si me comentas monstruo, yo me voy al de Sully, de la película. Sí. Y hasta donde tengo entendido, no mató a nadie, ni lastimó a nadie. Sí. Y si tú te imaginas cualquier otro monstruo, fíjate cómo tu cerebro hace ideas que posiblemente no pasan. Bueno, no posiblemente, en este punto, pues sí, los monstruos no existen y no te matan y no nada. Pero cómo tu cerebro crea lo que decía Nacho, crea ese marco en donde, bueno, yo tengo cierta información, yo tengo que rellenarla, pero yo de niño, llámese el coco, el monstruo, La pelona. el malo, el que digan, crea y rellena esa información y es cuando nosotros lo hacemos real en nuestro cerebro. Y es por eso que posiblemente, digo, no sé si fue así, tenemos miedo en las noches o tenemos pesadillas o muchas situaciones. Entonces, el cerebro, te repito, rellena esos huecos. Depende de la creatividad de cada quien. En efecto, como dice Nacho, es complicado decir, ¿sabes qué? Hasta aquí o hasta acá. Aquí es la película y acá es el subconsciente. ¿Por qué? Porque eso, como bien te digo, es el subconsciente y no lo podemos tal vez manejar de una manera más eficiente. Pero no quiere decir que suceda. Siempre el consciente puede ser más grande que el subconsciente.
si nosotros estamos en esa misma línea. ¿Ok? Entonces, es la misma pregunta. Me dices, es que yo creía que un monstruo... Ajá, ¿cuándo te ha lastimado un monstruo? Pues nunca. ¿Cuándo te va a lastimar un monstruo? ¿Qué crees? Yo te lo aseguro ahorita. Que no te preocupes en toda tu vida, que nunca ningún monstruo No te va a va a pasar. lastimar, que no va a No pasar. va a pasar. Entonces, hay que hacerlo de manera consciente. Esa es la única situación en donde podemos identificar. Aquí el punto o lo importante es ver cómo el cerebro funciona, en donde empieza a llenar esos huecos conforme a nuestras experiencias. Si a mí me dices Pero, que es un monstruo, pero yo no sé qué es un monstruo, ¿qué hacemos de niños o como, más bien, como papás a los niños? Es que va a venir el monstruo, ¿eh? Ya duérmete, porque si no viene el monstruo. viene el monstruo. Ya viene el monstruo, okay. O ya viene el coco, o ya viene quien sea que venga. Yo puedo decir, es que ya duérmete porque si no va a venir no sé, cualquier persona del mundo y genera ese miedo. Sucede mucho con las familias y esto también mucho cuidado, me gustaría mencionarlo, porque ¿cómo se menciona? Ya duérmete porque si no va a venir tu papá y te va a castigar. Mm. Ya duérmete porque si no viene tu mamá y se va a enojar. Esos marcos mentales hacen que tú empieces a formar ideas, imágenes, en donde dices, bueno, si viene, lo asocias con lo mismo, ¿eh? El monstruo, la mamá, el papá, etcétera, 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 en donde pues son situaciones negativas. Entonces, mucho cuidado que decimos. Ahorita ya obviamente somos mayores, ya podemos tomar decisiones y decir si me ataca el monstruo o no, pero fíjense cómo funciona esa parte del cerebro, en donde nosotros lo alimentamos de cierta información y él crea ciertos marcos. Y es muy interesante porque en situaciones reales en las que me ha tocado estar en la Fuerza Aérea o en diferentes situaciones peligrosas en mi vida, yo he sentido menos miedo de cuando veo una película de terror y tengo esa idea de que el monstruo me está persiguiendo. Es algo muy, muy interesante, pero sí, es cierto. O sea, qué monstruo. Sí. Mami, ¿que tenía algo que decir? Sí, 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 claro. es que, mira, como toda la vida, las cosas son armas de doble filo, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes ¿cómo te digo? Una habilidad, tú lo puedes utilizar para bien o para mal. Es como todo, ¿no? Y también en lo que son películas, ¿no? Es un arma de doble filo porque puedes elegir lo bueno, lo constructivo, ¿cómo te digo? Lo hermoso, o puedes elegir también lo feo, lo horrible, lo miedoso, lo que tú quieras. Pero hay ciertos caracteres en ciertas personas que pueden soportar y clasificar dentro de uno lo bueno o lo malo. O sea, yo puedo ver cualquier cosa y a mí no me va a contaminar de hacer ninguna cosa que esté en contra de mis principios. Pero hay gente que Exacto. no. Si ve una persona, un cine, y ve cómo robar, ya va tomando nota de cómo meterse en el banco para robar. O sea, por su mente, ¿no sé? Y ahora hay otra cosa, los niños ven una película de Superman y hay uno que se tira por la ventana porque no puede diferenciar de que eso es un simple acto de ficción. Él cuando Roberto se creyó Tortuga Ninja, un ninja saltó y pensó que era invencible. O sea, eso es bien, bien delicado, ¿no? Y no todos tenemos la misma forma de asimilar las situaciones o las cosas. Algunas personas podemos verlas de una manera, otras personas de otra, depende de tu carácter, tu capacidad mental de diferenciar, o como tú dices, Nacho, de poner en cuadros, ¿no? Que puedo poner en cuadro, que lo puedo desarrollar, que no, que es válido, que no es válido, que es real, que no es real, que es ficticio. Son cosas que algunas personas ni siquiera pasan una cernidera. Para cuando los chicos juegan esos Fortnite y esos juegos que a mí no me cuadran mucho, Roberto jugaba Final Fantasy, me acuerdo. Pero a veces unos niños no, ni siquiera distinguen, ellos creen que en la vida real pueden ser lo mismo. O sea, su mente hasta se atrofia. Por eso digo, es muy importante que nosotros, ¿cómo te explico? Busquemos
la parte positiva de todo y que también podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo podemos supervisar a nuestros niños. Porque también nuestros niños se pueden ver afectados con una situación por falta de supervisión. Acuérdate que la mente del niño es una esponja, está absorbiendo, está aprendiendo. Entonces nosotros como padres sí tenemos la obligación de preocuparnos qué tipo de cosas están viendo nuestros niños. Por eso las películas se clasifican en categorías, ¿no? Que 13, que X, que un montón de categorías así. Entonces tú sabes de qué edad pueden ver, porque ya su mente está formada, o que no pueden ver, porque se puede meter a un mundo de pornografía inmediato. O sea, todas esas cosas tiene que uno tomar en cuenta, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con lo que nosotros como adultos elegimos y también cómo supervisamos a nuestros niños para que ellos puedan saber qué es lo que es bueno o malo y luego ellos decidirán qué. Es lo que siempre digo, inculca buenos principios y luego se pueden ellos conducir por sí mismos. Pero si tú no pones esa base, difícilmente un niño puede decidir sobre una cosa o sobre otra cosa. Y realmente nosotros somos los pioneros en eso de la familia, ¿no? Por padres. Aunque no tengamos un manual, ahora es muy difícil que uno pueda decir yo no lo supe o yo no lo entendí, porque si no sabes algo, métete al YouTube o métete al Google o mira y tú vas a aprender sobre cualquier tema que tú quieras. Y como dijo Osvaldo, la propaganda también es un veneno que se mete en la cabeza de uno. Yo me acuerdo que mi hija chiquita oía una propaganda de una gelatina y esa era su cosa más linda. Por la canción, por el color, por los niñitos cantando y por todo, y se le quedó bien clavada. Y hasta ahora yo también me acuerdo de comerciales que se han quedado ahí grabados en el consciente, subconsciente y más adentro de todo eso, por la repetición, ¿no? Por el audiovisual, lo audiovisual que hay. Entonces yo sí pienso que uno tiene que ser muy cuidadoso en lo que elige, en lo que ve, y también tienes que analizar tu carácter. Hay caracteres que pueden soportar, hay caracteres que no. Hay personas que son muy formadas y pueden discernir, hay personas que no, que se van a volar con lo que se les pone al frente. Entonces, hay mucha diferencia en eso, ¿no? Así que no sé qué piensan ustedes, que son ya más Totalmente. expertos en este tema, ¿no? Yo de películas no soy muy experta, que digamos. Totalmente. O sea, como yo lo comentaba y lo que y se refuerza con lo que mencionas, Raquel, se trata de que la persona esté consciente de cómo soy, de cómo reaccionamos, de cómo nosotros mismos procesamos la información, pero de lo principal es la educación que le estamos dando a nuestros hijos y cómo nos educaron a nosotros en ese aspecto, ¿no? El tener esa distinción de la realidad y de lo que no es, a medida de lo posible, porque insisto, hay veces que el cerebro nos juega cosas interesantes. Entonces, simplemente hay que irle dando esa información, irlo proveyendo, hay que decirle a los niños cuál es la realidad. Muchas veces, esto es un poquito agresivo a veces, ¿no? De que los llevan a que enfrenten al demonio, ¿no? De que el papá va, prende la luz y le dice, bueno, a ver, vamos a apagarla y vamos a ir a ver al closet para que veas que no hay nada. Entonces, ese tipo de elementos hay que acompañarlo, hay que darle seguridad, porque si no, son cosas que se le van quedando. O sea, de hecho, como dicen, ¿no? Hasta los adultos, que según estamos más preparados, etcétera, como dice Roberto, que de repente ves una película de terror y se te cae el control de la cama y dices, no quiero ni bajar la mano porque me van a comer. O sea, entonces, creo que todo eso es con base a la información que nosotros le estamos dando, a la sujeción que estamos teniendo a la situación. O sea, hay veces que hay muchas personas que empieza a llover y hay truenos, hay relámpagos, etcétera, y se siente incómoda, le empieza a generar nervios. ¿Por qué? Pues porque he visto demasiadas películas en las que suceden cosas malas en la noche, con lluvia, con truenos. Comentarios familiares. Sí, claro. O sea, viene una película, Entonces, viene alguien por detrás, te paga un susto y tú te agarras de la lámpara también. Si estás viendo una de miedo. Eso es porque es la información que ni siquiera, sí, que es una información que ni siquiera a veces nosotros decidimos que entrara, como dice Osvaldo. O sea, nos cuentan, nos dicen, no, es que la noche es peligrosa. A ver, espérate. Está demostrado actualmente que en muchas de las ciudades
hay un 30-40% de personas que ya viven en la noche, que trabajan en la noche, que, o sea, toda la parte de seguridad, toda la parte de... Es más, la parte divertida en muchos aspectos está en la noche. O sea, los discos, bueno, los antros, los bares, los teatros ya no son tempranísimo. O sea, los teatros terminan saliendo 12, 1, muchas veces Tú en la puedes noche. identificar una noche lluviosa, como estás dentro de un antro, estás en un bar, estás con tus amigos y afuera está lloviendo y tú estás seguro dentro del lugar. E inclusive también puedes analizar, ¿sabes qué? Es un rayo, bueno, aquí se le conoce como rayo, no sé cómo se diga en inglés, un rayo. ¿Sí? Y dices, oye, mira, pues es que hay una carga positiva, negativa, de nubes. Oye, qué interesante. No solo esa parte del temor. O sea, depende cómo lo vayas enfocando. Por supuesto. Entonces, pero ¿a qué estamos dándole esa información a seguir? Bueno, pues se nos fue el tiempo. Again. Los voy a ceder la palabra para sus comentarios finales y vamos a empezar con Angie. ¿Te gustaría comentar algo? Ya te escuchamos. Bueno, si no, regreso ahorita contigo. Bueno, Osma. Sí, rápido, para cerrar. Llevamos 2 programas mencionando este tema. Muy interesante, obviamente, pero a mí me gustaría irme por la parte de la creatividad de nuestro cerebro. Cada uno podemos formar nuestra propia película. Lo que decíamos la vez anterior, podemos soñar y decir, órale, ¿qué soñé? ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces tenemos la capacidad para hacer lo que queramos, lo que queramos. Entonces a mí me gustaría encajonar mucho eso, la parte de la creatividad. Otra, la parte de la conciencia. Cómo vemos una película, no es la película. Yo referiría a la película de nuestra vida. Cómo vamos viendo nuestra película, nuestra propia película en la vida. Si lo hacemos de manera consciente, yo creo que podemos actuar de mejor manera y obviamente tomar mejores decisiones para lo que nosotros queramos, nuestros objetivos. Y otra parte, cuando maduramos, normalmente mencionamos, no, es que no hay que enseñarle esto a nuestros hijos y demás, y hay que tener cuidado, ajá. Pero desafortunadamente me ha tocado ver a personas que a cierta edad, que se supone que ya tendrían que ser más maduros, pues toman decisiones, o tomamos, ¿no? Me incluyo, no quiero ser el que dice que no hace nada. Entonces, entonces mucha conciencia con este tipo de situaciones para poder mejorar, simplemente para eso, para poder ser una mejor persona, poder apoyar más a la sociedad y poder ayudar a nuestra familia a desarrollarnos y nosotros también como personas. Con eso me gustaría concluir. Muchísimas gracias, Osvaldo. Que de verdad, cuando dijiste eso, dije, sí, no digas de esa agua no he de beber, o sea, de plano. Angie, no sé si ya puedes hablar. No, creo que todavía no. Sí, lo que pasa es que también los estuve perdiendo un poco, mi conexión de internet estuvo fallando hoy. No te preocupes. Pues todo muy interesante, pero quedo con algo que comentaron tú y Valdo sobre a diferenciar sobre la ficción y la realidad, ¿no? Del hecho de que las películas de miedo, pues, bueno, en mi caso, ¿no? Me estresan, igual que a Roberto no nos gustan por ese tema, pero sí decía algo Osvaldo, ¿no? O sea, al final, ¿qué de eso te daña? Pues realmente nada, ¿no? Es mi cerebro el que se malviaja y el que crea cosas en la mente, y muchas veces de ahí vienen
los miedos, vienen situaciones de angustia que en realidad pues ni siquiera tendrían razón de ser, ¿no? Es como estar más conscientes de la realidad y parte también de lo que habla pues de la inteligencia emocional, ¿no? El manejo de las emociones y como que tener más los pies en la tierra y pues quedarnos con lo que es ficción y quedarnos con lo que realmente es real, ¿no? Lo que realmente sí nos pudiera afectar y Creo que ya la perdimos. Se nos fue un poco. Ujú. Angie, con esa parte. muchísimas gracias, Angie. Raquel, Pues una cosa muy corta, ¿no? Solo que seamos conscientes de que estamos sometidos y estamos dentro de ciertos límites de horarios para cada cosa, ¿no? Que seamos conscientes de que todo tiene su tiempo y su lugar, que no vamos a estar como excediendo nuestro tiempo de mirar películas más allá de lo que podamos atender nuestros niños, nuestras responsabilidades. Seamos conscientes de que eso es una parte del día o de la vida para divertirnos, de pronto para unir la familia, de pasar un bonito momento, pero también sabemos que luego de eso, pues cada cual corre a su responsabilidad, ¿no? De, de vida, ¿no? Como padres, como esposos, como hijos, como todo. Entonces, escojamos bien las cosas, ¿no? Para divertirnos, como todo, y siempre que seamos personas conscientes de procurar siempre buscar el lado bueno de las cosas, ¿no? Independiente si la película es de terror o es de suspenso o es de acción o es de romance, cada cual tiene su gusto, ¿no? Y bueno, ya sabes, las infantiles, toda la familia, las románticas, las parejas, ¿no? Los dibujos animados para los niños. Y quién sabe si estás solo, tú te metes a una de terror o a lo que tú quieras, ¿no? Digamos, pero seamos conscientes, no, porque que en se base a esa espanten todos, no conciencia, nada más uno. exacto, en base a esa conciencia es como actuamos, ¿no? Como tú dices, estamos ahí con nuestro cerebro y eso es lo que manda, ¿no? Muchísimas gracias, Raquel. Me acordé de ayer bueno, la otra vez que estábamos platicando de la de Nemo, me acordé de un chiste que dice algo así como de, ¿qué haces? Ah, estoy viendo una película. ¿Y de qué es la película? Dice, pues es de un niño que lo secuestran y se lo llevan al otro lado del océano y entonces empieza a buscarlo su papá y empieza a buscar, pero lo acompaña una chica que tiene problemas mentales y entonces atraviesan todo el océano hasta llegar. Ah, caray, se oye bien la película. ¿Cómo se llama? Buscando a Nemo. Buena. Sí, es cierto, o sea, si lo Es narras como así, el tú lo trama no es tan enfocas. de niños, déjenme decirles. Depende Pero cómo tú lo bueno, mires, ¿no? de hecho hasta la comparé cuando lo escuché eso, dije, se parece a la de Sería algo como Implacable, ¿no? la de búsqueda implacable. Ajá, Exactamente. es lo que te digo, como la de Parecido. búsqueda implacable. Sí, nada más Ay, faltó que le dieran un arma al papá y al papá de Nemo. Ay, no. muy bien. Es que Osvaldo. la de Nemo es la versión para niños. Sí, exacto. Ay, Osvaldo, ¿ya te cedí la palabra? No, ¿verdad? Sí. Sí, ya, perdón. Jessica, ¿te gustaría compartirnos algo? No, sí, solamente quería decir que, porque como yo no comenté que me gusta ver cuáles películas me gustan, A ver. son de los de Bollywood, no sé si conocen, son del país de India. Se ponen a bailar y cantar demasiado, es como una fiesta en esas películas y me encantan. Me encantan porque me emociona la cultura y los trajes que se ponen y todo, es bien, bien lindo. ¿Te Y gusta otra, bailar, Jessica? sí, me Sí. gusta bailar. Y también otra que me gusta se llama Lion o León. Es también un niño de India que está buscando a su familia. Es bien, bien linda.
Muchísimas gracias, Jessica. Sí, de hecho, sí es cierto, ¿verdad? Como que la parte de la India, de hecho, es una de las generadoras de películas más grandes del mundo. Me parece, creo que es la primera o la segunda, no estoy seguro. Sí. Pero es impresionante la cantidad de producciones que tiene. Y sí tienen esa característica que incluso empiezan peleando más impresionante que los chinos y de repente se paran y empiezan a bailar. O sea, dices, wow. Sí, y aparte los protagonistas son súper poderosos, ¿no? O sea, de repente dan un golpe y atraviesan 20 paredes y sí, es bastante interesante Sí, la son bien idea, sí, sí, sí. dramáticos. Sí, exacto, son muy dramáticos. Ajá. Roberto, Ah, bueno, muchas gracias por esa plática, estuvo excelente. Gracias por expandir en las preguntas que tenía. Fue de mucho valor. Y sí, disfrutemos las películas porque la verdad son muy buenas. Obviamente con buen criterio y tomando en cuenta que estamos intercambiando nuestro tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos cuando hacemos ese tipo de actividades. muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues les agradezco a todos su tiempo. Caro, Angie, Raquel, Jessica, como siempre, un placer. Este, Solamente quiero cerrar con recordarles lo que platicábamos hace ratito. Ya se acerca nuestro último programa en este proyecto y ha sido un gusto estar con ustedes. De esta sesión, fíjense que quiero cerrar con una recomendación, porque era el tema, que es la película de Inception, la de El Origen, que realmente es una película muy inteligente, es una película que tiene muchas cosas de lo que platicamos ahorita, de cómo se manejan las ideas. De hecho, tiene muchas situaciones mentales en las que trata bueno, no trata la película, tiene un trama bastante divertido, mucha acción, mucha emoción, pero se ejemplifica los niveles de profundidad mentales, se ejemplifica el poder que puede tener una idea en nosotros. Y si esa idea realmente es una idea poderosa, es una idea que nos empodera, que nos genera, nos invita a la acción, que es valiosa para nosotros, entonces nos va a ayudar para hacer cosas increíbles. Ahí tal vez lo dicen de muchas maneras, la interpretación que pueden tener cuando la vean es diferente, pero nos da una posibilidad de crear ciudades completas, de crearnos una realidad completa con base a una sola idea. Entonces, pues más vale que esa idea sea positiva, más vale que sea una idea que manejemos responsablemente, más vale que nos muevan hacia la acción y hacia el crecimiento. Es un gusto haber platicado con ustedes un día más y espero verlos pronto. Los saludamos todos. Muchísimas gracias por su tiempo. No están solos. Luego, no están todos. Bye. Bien. Bye, bye.